Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un videito de recomendación literaria más que estamos realizando el día de hoy. Hoy les quiero recomendar un cuento fuerte, un cuento que invita a la reflexión, un cuento que de alguna manera invita a cuestionarnos sobre la libertad, sobre el racismo y sobre por qué es tan importante irlo erradicando. Entonces me encantará que me acompañen el día de hoy. Vamos a platicar sobre este interesante tema. Ahorita voy a compartir este video en nuestro sitio de la Isla de los Libros. Si todavía no se han suscrito a nuestra página de la Isla de los Libros, aquí mismo en Facebook, les recomiendo que lo hagan. Lo que vamos a estar compartiendo son pequeñas frases frases célebres de algunos escritores, pequeños fragmentos de algunas de sus obras más emblemáticas, a lo mejor efemérides, y próximamente, si todo va bien, pues estaremos compartiendo algún curso gratuito para análisis literario desde una perspectiva obviamente terapéutica, psicológica, porque en realidad pues ese es nuestro perfil, tanto de Suyin como el mío. Entonces, hoy les quiero platicar sobre un cuento muy interesante. El cuento se llama El Zoológico, de Vasily Grossman. Es esta chulada. Y por supuesto que me encantará platicarles no solo sobre de qué va, sino un poco sobre las reflexiones que este bonito cuento nos invita a realizar. De inicio, este es un cuento de la colección popular, de la colección Vientos del Pueblo, que es una colección evidentemente enfocada al ámbito popular. Sin embargo, como el Fondo de Cultura Económica también tiene otra colección que se llama La Popular, pues por eso lo corrijo para que no se confunda. Esta es de Vientos del Pueblo. Como siempre, pues les muestro el hermoso logotipo de Vientos del Pueblo. Y les quiero platicar, por si acaso conviene recordar, que Vientos del Pueblo es una de las colecciones más geniales que surgieron en el Fondo de Cultura Económica desde la llegada del maestro Paco Ignacio Taibo II. ¿Y qué es Vientos del Pueblo? Pues les comparto lo que dice la misma página del Fondo de Cultura Económica sobre esta parte de su colección. Dice: Vientos del Pueblo es nuestra colección hiperpopular con tirajes de 40,000 ejemplares y precios que oscilan entre los 9 y los 20 pesos. Entre los 9 y los 20 pesos. Textos formidables de entre 9 y 20 pesos. Creo que es menos de lo que cuesta una revista. No leo muchas revistas, entonces no tengo muy claro cuánto cuestan, con lo cual se intenta captar nuevos lectores y engancharlos a través de temas atractivos debidos a la pluma de grandes escritores, cronistas e historiadores. Entonces, Vientos del Pueblo es un acercamiento de textos geniales a gente que habitualmente no lee este tipo de textos porque son sumamente costosos. Entonces lo que habitualmente se hace es, de algunos autores que escribieron varios cuentos, se elige alguno, se imprime en la colección de Vientos del Pueblo y se pone a un precio súper accesible para que la gente pueda realmente tener acceso a ellos. Y otra de las características de los libros de Vientos del Pueblo es que utilizan diseños gráficos, ilustraciones, o en este cuento en particular grabados, que permiten que la gente que está acostumbrada a leer con dibujos, con monitos, pues se sienta un poco más familiarizada con el texto y se anime a adquirirlo. Entonces, El Zoológico, de Vasily Grossman, es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre el Holocausto, sobre los nazis, sobre el racismo, sobre la libertad y sobre todos esos temas interesantes que en ocasiones damos por sentado, pero a veces se nos olvida que en otra época fácilmente hubo personas que quitaron la vida a cientos o millones de personas y que de alguna forma intentaron que el mundo entero estuviera bajo su dominio. Entonces creo que es pertinente identificar que este tipo de textos nos van a generar una reflexión profunda y que en muchas ocasiones esto nos va a sacudir y vamos a lo mejor querer indagar más
sobre estos temas. Entonces, el día de hoy les quiero platicar sobre porque me pareció que es uno de los más rudos testimonios desde una perspectiva dentro de Alemania, porque habitualmente podemos tener acceso a textos que tienen que ver con cómo se ve desde afuera, o cómo se ve desde el pueblo judío, o cómo se ve desde aquellos que fueron desplazados, o incluso aquellos que fueron directamente aprisionados en los campos de concentración y que lograron sobrevivir. Entonces, es evidente que esto nos permite tener una perspectiva complementaria, porque aquí lo que Vasily Grossman nos invita es a reflexionar sobre cómo lo vivían aquellos que estaban dentro del mismo imperio o dentro de la misma población alemana, y cómo ellos percibían a su vez cuando los campos de concentración se empezaban a llenar, y cómo ellos percibían cuando la comida para ellos mismos empezaba a escasear, y cómo percibían cuando el ejército soviético empezaba a entrar en la capital. Entonces es importante identificar que esto nos va a sacudir, pero creo que es una buena idea hacerlo, porque en ocasiones se nos escapa algunas ideas porque consideramos que ya son pasadas. Entonces creo que es buena idea platicarles sobre este punto. ¿Quién es Vasily Grossman? Vamos por orden. Vasily Grossman, ya saben que habitualmente me gusta mostrarles alguna imagen de los escritores que tenemos para analizar. Espero que el brillo del iPad permita ver. Este es Vasily Grossman, o este era Vasily Grossman. Y evidentemente fue uno de los primeros que empezaron a criticar sobre esta perspectiva del holocausto nazi, y fueron de los primeros que levantaron la voz, y fueron de los primeros que a partir de sus escritos empezaron a concientizar a la gente sobre lo terrible que se estaba realizando. Entonces, Vasily Grossman, les compartiré lo que dice en la parte de atrás del texto. En 1905, Berdichev, 1964, Moscú. Se graduó como ingeniero, aunque su vocación desde estudiante fue la escritura. Un escritor más que empieza en otro ámbito del saber, del conocer, y que de alguna manera termina en lo que es lo suyo, la literatura. Vasily Grossman en 1934 dejó su profesión y se dedicó de lleno a escribir. Sus primeros relatos y novelas fueron elogiados por Máximo Gorki y otros escritores. A raíz de la invasión nazi a la URSS, se convirtió en corresponsal de guerra y presenció las principales batallas: Moscú, Stalingrado, Kursk y la ofensiva contra Berlín. Enemigo decidido del fascismo, escribió durante la guerra: el día que el fascismo esté convencido de su triunfo definitivo, el mundo se atragantará en sangre. Fue uno de los primeros que denunciaron el holocausto de los judíos. Su principal libro, Vida y Destino, ha sido comparado con La guerra y la paz de Tolstoy. Entonces, Vasily Grossman se convirtió en un corresponsal de guerra, y lo que hizo fue, a partir de presenciar diversas batallas que se fueron suscitando entre entre el ejército soviético y el ejército alemán, fue narrándolo y fue diseñando una serie de cuentos para ir invitando a la gente a reflexionar sobre lo acontecido, para que nunca más permitamos que el fascismo triunfe. Por eso es tan importante que estas situaciones de racismo las erradiquemos por completo, poniendo énfasis en lo absurdo que es partir de la idea de que hay seres humanos superiores a otros simplemente por el tono de su piel, por poner un ejemplo, o por la religión que profesan, o porque no profesan ninguna. Entonces es pertinente no olvidar esto, porque actualmente en 2020 sigue habiendo mucho racismo y sigue habiendo gente abiertamente racista, y conviene no permitir que esto continúe. Entonces, ¿de qué trata el cuento del zoológico? En el zoológico, la acción se desarrolla en los últimos días de la caída de Berlín, en abril de 1945. Mediante una brillante metáfora, Grossman describe los efectos del fascismo en la vida de Alemania desde la perspectiva del anciano que cuida a los animales exhibidos en el zoológico, y pone en evidencia la pérdida de las más elementales formas de libertad, el entronizamiento de la mentira y la conducta ovejuna a la que fueron sometidos los ciudadanos de la Alemania nazi.
Es muy importante este texto porque es una perspectiva distinta, es una perspectiva de cómo lo pudieron haber vivido aquellos que estaban dentro del gobierno alemán, pero no dentro de las fuerzas policíacas, no dentro de las SS, no dentro de aquellos entornos que tenían poder, que tenían control, sino cómo lo pudo haber vivido gente que estuvo en el pueblo. Y a partir de ello nos invita a reflexionar sobre cómo ellos también fueron víctimas. Evidentemente no todos, porque hubo algunos que se alinearon con el poder. Sin embargo, en muchas ocasiones la gente no estaba a favor de la política de su propio país, pero eran parte de los prisioneros, eran parte de aquellos que perdieron de alguna manera la libertad. Entonces, es importante compartirles este texto porque creo que por 20 pesitos, pues pueden ustedes tener acceso a una visión distinta, complementaria a los textos que probablemente ya han podido leer sobre este tema. Estoy buscando una parte que me pareció muy interesante porque creo que describe un poco una circunstancia de unos animales que están yendo al matadero para que evidentemente su carne pueda alimentar a la población y pueda alimentar a aquellos animales que están en el zoológico, porque el anciano del cual hace referencia a la reseña se llama Ram, y Ram es el guardián de los primates dentro del zoológico. Entonces a Ram le designan para acudir al matadero para traer la carne que alimentará a los animales que están en el zoológico, a los leones, a las hienas, etcétera. Entonces Ram narra cómo van los animales al matadero, cómo van entrando, y es una metáfora de los campos de concentración nazi, de cómo, aunque él está narrando a los animales entrando al matadero, en realidad eso podría trasladarse a cómo los seres humanos en los campos de concentración iban entrando a estos hornos o a estas bañeras o a estos baños en donde a partir de el gas tóxico pues los mataban. Entonces les quiero compartir esta parte, es un poco duro, pero creo que al final nos ayuda a reflexionar. Los animales se movían lentamente, interrumpiendo el paso al camión, y Ram, pegado al parabrisas polvoriento y empañado, miraba al rebaño de ganado mayor, ovejas y puercos que andaban su último camino. Las vacas y los toros marchaban con sus cabezas frentudas y oscilantes gachas, lamiéndose los labios resecos por el miedo, aparentando indiferencia, sumisión, pero llenos de temor. Sus maravillosos ojos levemente nublados miraban el agua que brillaba alegre en los charcos que habían dejado una corta llovizna. Sus narices captaban el olor de las lilas en flor, la frescura matutina del aire, particularmente encantadora, luego de la obscuridad y el aire viciado del vagón. Entonces, él va describiendo un poco cómo van asesinando a estos animales, pero en realidad podríamos fácilmente, en lugar de pensar que son toros, que son vacas, pues que son hombres, mujeres, y en lugar de pensar que son terneros, imaginar que son los niños. Entonces es interesante esta perspectiva porque lo que él hace es un poco invitar a que la gente se dé cuenta de lo difícil que fue también para los ciudadanos alemanes el vivir este tipo de circunstancias. En este cuento él menciona un poco cómo la realidad se fue distorsionando y cómo aquellos que eran buenas personas y que eran amables y que cuidaban a los demás fueron en muchas ocasiones asesinados por su propio gobierno, y cómo aquellos que estaban a favor de la represión, a favor de la corrupción, a favor de lastimar a otros, fueron los que tomaron el poder. Y creo que esto tiene alusión con lo que estamos también viviendo en pleno 2020, en donde todavía hay personas que extrañan antiguos gobiernos represores, antiguos gobiernos dictatoriales, y que de alguna manera se sienten muy enojados porque han perdido el poder, y muy enojados porque ahora aquellos a los que ellos consideran inferiores son los que están gobernando, y como aquellos a los que ellos consideran inferiores son los que están recibiendo apoyos económicos, mientras que ellos y sus empresas pues no lo están haciendo. Entonces creo que esto nos lleva a reflexionar
sobre la realidad que estamos viviendo, por lo menos en México. Y es interesante también darnos cuenta de que este tipo de textos, por ejemplo, lo que hacen es tener imágenes que invitan también a la reflexión. En este caso, por ejemplo, este libro está ilustrado por grabados, es decir, no son dibujos, son grabados, realizados por ECO. Y estos grabados son muy interesantes porque también nos invitan no solo a reflexionar sobre el texto, sino metafóricamente a darnos cuenta de algunas situaciones de represión que se vivían en esa época y que también se pueden estar viviendo en pleno 2020 en algunos estados o en algunas naciones. Entonces, es un texto sumamente fuerte, es un texto sumamente reflexivo si uno intenta analizar metafóricamente qué es lo que está describiendo Vasily Grossman. Si uno lo toma literal, pues simplemente es un cuento que narra la experiencia de un anciano que cuida a animales en un zoológico. Si uno lo mira desde una perspectiva metafórica, está haciendo una durísima crítica al fascismo, a esta idea de que hay seres humanos superiores a otros, a esta idea de que un ser humano puede hacer con el otro lo que le plazca, a esta idea de que un ser humano puede quitarle la vida a otro simple y llanamente porque considera que son inferiores, diferentes, porque no profesan la misma religión, porque no tienen el mismo tono de piel, porque de alguna manera piensan distinto. Entonces, todo esto ya lo vivimos y es importante no olvidarlo. ¿Qué no me gustó del texto? Pues que es muy breve. ¿Qué sí me gustó? Este análisis que hace sobre la libertad y sobre cómo se va perdiendo, este análisis que hace sobre cómo se mató a millones de personas cual si fueran animales, esta circunstancia de análisis que invita a hacer sobre cómo hay que evitar a toda costa que esto acontezca. En el texto que acabo de compartirles, lo que intenta Vasily Grossman es un poco plasmar una visión interna y también dejar evidencia de que muchos miembros del pueblo también fueron víctimas, porque habitualmente se puede inferir que toda Alemania pensaba de la misma manera, que todos los pobladores pensaban de la misma forma que Hitler y los suyos, y este texto lo que invita es a darnos cuenta de que no, muchos de ellos también eran prisioneros, muchos de ellos también fueron callados, fueron secuestrados, fueron asesinados, y muchos de ellos pues también formaron parte de los campos de concentración, siendo también alemanes. Entonces es interesantísimo analizarlo desde esta óptica, porque eso también nos permite identificar que incluso en el mismo pueblo hubo gente que fue sometida, en el pueblo alemán, y hubo gente que levantó la voz y dijo esto no es posible, esto no es humano, esto se tiene que acabar. La lectura de este texto, además de que me impactó, me hizo recordar que he leído otros textos relacionados con el mismo tema del Holocausto, y creo que es pertinente, aprovechando que estamos hablando sobre este punto, compartirles esos otros textos. Encontré dentro de mi biblioteca, porque mi biblioteca está dividida, algunos libros se quedaron en casa de mis padres, algunos otros se quedaron unos se quedaron en la casa de mi padre, otros se quedaron en la casa de mi mamá, porque están divorciados, y otros los traje conmigo. Entonces, de los que traje conmigo, una vez que Sugin y yo nos mudamos a este espacio, encontré dos que me parecen una excelente invitación para que ustedes los puedan leer y conozcan qué fue lo que ocurrió desde la perspectiva de las víctimas, y que se den cuenta de cómo esto no puede ser permitido que acontezca de nuevo, ni remotamente. Por eso es tan importante que luchemos en contra del racismo. Entonces, un texto que me parece esclarecedor es el ya conocido Los hornos de Hitler, de Olga Lenkley. Los hornos de Hitler, evidentemente, pues narran toda esta peripecia que tuvieron que vivir aquellos que estuvieron prisioneros en los campos de concentración. En particular, aquí nos narran de uno de los más difíciles, que fue el de Auschwitz y Birkenau. Entonces, Los hornos de Hitler es un clásico que conviene a toda persona interesada en esta circunstancia del Holocausto leer. Y otro que me parece genial y que incluso me impactó de una forma
mucho más profunda que Los hornos de Hitler, mucho más profunda que Ana Frank, por supuesto. Es este libro que hizo la CONAPRED, que se llama 73.670. Y este es un testimonio de un sobreviviente de los campos de exterminio nazi. Si ustedes se meten a la página de la CONAPRED, aquí está el logo de la CONAPRED. Si ustedes se meten a la página, podrán ver en su página varios textos o literatura a la cual pueden tener acceso gratuitamente, y este es uno de los libros que van a encontrar ahí. Yo tuve la dicha de que me lo regalaran impreso, sin embargo online también lo pueden leer, y es un texto impactante. También les recomiendo El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, en donde también se narra en la primera parte todo este Vía Crucis, que son los campos, o que fueron los campos de concentración nazi, y en la segunda parte él habla sobre su modelo terapéutico llamado logoterapia, y cómo encontrar el sentido de nuestra vida nos invita a afrontar de manera resiliente cualquier adversidad. Entonces, dicho esto, creo que es importantísimo que tengan acceso a este tipo de textos, porque eso nos ayuda a darnos cuenta de por qué el racismo es tan terrible y de cuáles son las consecuencias funestas de permitir que personas racistas tengan el poder. Actualmente tenemos una nueva perspectiva en México, en donde evidentemente toda muestra de racismo es rápidamente cuestionada, rápidamente criticada, rápidamente se pone énfasis en que eso no se permita, pero también al día de hoy tenemos a miles de personas que se siguen sintiendo superiores a otras, quizá ya no solamente por el tono de piel, pero eso a veces se ha transformado en gente que se siente superiores a otras personas porque tienen más dinero, o porque tienen más estudios, o porque tienen un carro mejor, o porque tienen una tele más grande o un celular más caro. Entonces sigue habiendo al día de hoy mucha gente que sigue pensando que es superior a otras personas, y eso es precisamente lo que detonó en que hace tiempo ocurriera esto del Holocausto. Gente que pensaba ser superior a otras personas porque tenían un tono de piel diferente, o pensaban distinto, o profesaban una religión que el otro no profesaba. Entonces creo que es importantísimo invitarnos a reflexionar sobre que es absurdo pensar que podemos ser superiores a otros seres humanos, y que es absurdo que nos concentremos en demasía en las diferencias en lugar de buscar las similitudes, y que es absurdo que podamos permitir que otra vez aquellos que nos gobernaron en otro momento y que tenían firmemente arraigada esta idea de hay mexicanos de primera y de segunda, retomen el poder. Entonces este cuento, este texto, junto con los otros recomendados, nos va a invitar a que eso no vuelva a ocurrir. Afortunadamente perdieron, y confío en que nuestra memoria histórica permanezca para impedir que vuelvan al poder. Dicho ello, recomiendo estas lecturas, y también recomiendo que estén muy atentos a esta semana que inicia, porque va a comenzar la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica, y va a haber descuentos desde el 20% hasta el 80% en muchos de sus textos. Entonces les invito, la venta nocturna será en realidad el día jueves. Sin embargo, están haciendo promociones en distintas librerías de distintos estados, en donde están poniendo los descuentos ya desde ahorita. Entonces les invito a que se echen una vuelta por el catálogo del Fondo de Cultura Económica, y que a lo mejor también en Facebook vean si hay algún libro en particular que les esté interesando. Échenle un ojito, síganlo, porque probablemente el día jueves van a tener felices noticias de que esos libros van a tener desde un 20 hasta un 80% de descuento. Entonces espero que hayan hecho un buen ahorro, y que en esta nueva venta nocturna del Fondo de Cultura Económica tengan la suerte de conseguir libros buenísimos a precios súper accesibles. Y por favor, si pueden conseguir los libros de Vientos del Pueblo, sobre todo yo creo que se van a sentir felices de que por solo 20 pesitos, ¿dónde está el precio? Aquí está. Por solo 20 pesitos
tengan acceso a esta perspectiva distinta de lo que fue el Holocausto desde dentro del pueblo alemán, y como también a ellos, a muchos de ellos, pues se les afectó de alguna forma. Entonces, les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Les agradezco mucho a aquellos que vean este video posteriormente. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, abucheos, reclamaciones, inconformidades o cualquier idea que quieran compartir, por favor háganla directamente en este video, o de forma privada me pueden mandar un mensajito. Si algo de lo que estamos compartiendo el día de hoy puede parecer relevante para ustedes, por favor compártanlo en sus propias redes, para que personas a las cuales no tengo el gusto de conocer también tengan acceso a este tipo de información y tengan acceso a este tipo de textos, sepan de qué van y sepan por qué es tan importante que los leamos y que nuestra memoria histórica permanezca. Les mando un enorme abrazo, les deseo felices lecturas, les deseo felices escrituras, y les deseo que, si pueden, permanezcan en contingencia, y permanezcan en contingencia leyendo. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos el próximo miércoles a las 6 p.m. para otro video de recomendación. Nos vemos hasta la próxima.